La Biblia dice que solo hay dos caminos, solo hay dos formas de pensar, dos formas de vivir, dos destinos finales. El libro de los Salmos comienza en Salmo capítulo 1 diciendo exactamente eso. Dice ahí en Salmo 1:1, bienaventurado o feliz o dichoso y bastante bendecido, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dice, bienaventurado o bastante feliz y dichoso es el que no. Es curioso porque esta bendición llega a través de un mandamiento, una indicación negativa prácticamente. Y es curioso porque ahí dice, habla de un hombre, un varón que no anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, y ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, hay un proceso gradual ahí. Uno que anda junto con la corriente de este mundo, la forma de pensar del mundo, pues ya acostumbrándonos al pecado del mundo, a la maldad del mundo. Y uno va, bueno, de acuerdo con eso, no quiere ir en contracorriente. Pero luego ahí dice que hay uno que bueno, se detiene ahí y comienza a pensar más bien en esas cosas, comienza a pensar, bueno, de pronto ellos tienen la razón, de pronto comienza a pensar como ellos. Pero luego habla del que se ha sentado en esa silla de escarnecedor. Esa es una decisión de vivir ahí como residente en esa maldad. Pero hay otra forma de pensar, otra manera de pensar. Y vemos que en la ley de Jehová está su delicia. Bueno, bienaventurado el varón que no estuvo ahí en ese camino, no andando con ellos, no estando en el camino, no en esa silla sentado, pero en la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita de día y de noche. Hay dos cosas ahí, de deleitarse en Dios y en su palabra. Esa palabra es Torah, pero no solo se refiere a la ley hebrea de los 5 primeros libros de la Biblia, sino que los preceptos de Dios, la palabra de Dios, y uno se deleita en eso. Es como si uno come, pongámosle ahí que una hojita que se cae y uno come, realmente no satisface muy bien. Comer tierra, pues bueno, eso es algo que es bastante feo, ¿no? Comer eso, pero si no hay nada más, listo. Pero si uno come una buena carne asada, o una buena ensalada con buenas verduras bien lavaditas y sabrosas, o come una manzana, una mandarina, una granadilla, que es mi fruta favorita. Uno come eso y bueno, comienza a deleitarse en algo mucho mejor. Y eso es lo que dice, que el que se deleita en Dios y en la palabra de Dios no tiene lugar para meditar en las cosas del mundo. Hay dos formas de pensar. Una forma es pensar como el mundo y otra forma es pensar en Dios. Y luego dice, no solo deleitarse en Él, sino meditar en su ley, en su palabra, día y noche. Da a entender que es algo constante. Desde la mañana hasta la noche estamos pensando, deleitándonos, pero también meditando sobre la palabra de Dios. Saben que la meditación trascendental o oriental o de la nueva era y todo eso es como vaciarse de uno mismo, vaciarse de todo. Pero la meditación, según lo que dice Dios, y la palabra de Dios habla mucho de eso, es llenarnos de algo mucho mejor. Es llenarnos de algo que es lo mejor, que es Dios mismo y su palabra. Sabes que cuando estamos deleitándonos y meditando en Dios y su palabra, no hay lugar en nuestras vidas para lo del mundo. Pero solo hay dos formas de pensar. Solo hay dos formas de pensar. O vamos a pensar como el mundo y como el corriente de este mundo, o vamos a pensar en Dios y en su palabra. El Salmo continúa diciendo, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es esa persona que está deleitándose en Dios y en su palabra. Dice que estará firme en medio de todo. No solo es un árbol que ha
se ha levantado en eso por accidente, sino que es un árbol plantado. La palabra hebrea en el original da a entender que eso fue a propósito, plantado por el jardinero experto, exactamente en el lugar donde debería estar. Así somos nosotros cuando estamos deleitándonos en Dios, en su palabra, meditando en su palabra día y noche. Vienen las pruebas más difíciles y no nos moveremos, estaremos firmes, plantados. Esa firmeza es el opuesto de lo que sufre la otra persona. La persona que va de acuerdo al corriente de este mundo. Dice así, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. El tamo era los residuos del grano del trigo. Cuando se recogía todo el trigo en esos días, tenían que separar el tamo del grano. Y lo que harían es que, bueno, tendrían un lugar con alto viento, como una casa, pero con ventanas y todo eso que el viento podría pasar. Entonces, después de pisar todo ese grano, a veces usar animales para eso, se separaría el grano del trigo. ¿Y qué pasaría? Entonces la gente tomaría en las manos todas esas cosas, el grano, el tamo, todo, y lo tirarían al aire, al viento. Y el tamo, que no pesaba casi nada, nadie quería ese tamo. Entonces, al tirar eso, el grano se cae en el granero y el tamo se va con el viento. Pero ahí dice, no solo que no es realmente de valor, sino que dice que son como el tamo que arrebata el viento, y luego habla de una condenación eterna. Dice en el versículo 5, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Que es posible que como cristianos que queremos deleitarnos en Dios, queremos estar firmes en Él, es posible que a veces parece que no vale la pena. Parece que los más perversos del mundo son los que han prosperado más. No somos los únicos que hemos pensado así. Hasta hay un capítulo, hay varios, pero hay un capítulo que les recomiendo en Salmo capítulo 73, que el salmista dice prácticamente, yo he visto la prosperidad de los malvados, de los perversos, y parece que todo les va bien y yo estoy aquí sufriendo. ¿Qué pasa? Pero lo que pasa es que esa es una prosperidad falsa. Es una prosperidad falsa y vacía y muy temporal. Dice que es como el tamo que arrebata el viento. Eso no tiene valor. Hay mucha gente que está viviendo de acuerdo al mundo. Está pensando de acuerdo al corriente de este mundo. Están viviendo de acuerdo al mundo, pero su destino final será de acuerdo así del mundo. Jesús hablaba mucho en estos términos también. Él decía en las bienaventuranzas y luego también decía en el Sermón sobre el Monte. Mateo capítulo 7 vemos que Jesús compara el camino bueno y el camino malo. Dice que son como dos casas, una casa que está firme y otra casa que se cae. Está como dos caminos. Voy a leer ese texto en Mateo 7, versículo 13. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hay que entrar por la puerta estrecha. Ahora, volviendo al Salmo 1. Seamos honestos. ¿Realmente ha existido alguien que nunca ha andado con los malos? Que nunca se ha detenido en ese camino de perversidad. ¿Ha habido alguien en este mundo que nunca se ha sentado en silla de escarnecedores? Humanamente, nosotros, no. Seamos honestos, pues ni Moisés, ni Abraham, ni el rey David, ni Salomón, ni los apóstoles, ni tú y yo, ninguno de nosotros podemos decir que nunca nos hemos caído en esa trampa del mundo. Pero hubo un hombre que sí, el Dios que se hizo hombre, Jesucristo el Hijo de Dios, que vino y sí cumplió todo eso. Él no estuvo en el camino malo. Y saben que Jesús vino para justificarnos. Y es curioso porque aquí en el Salmo 1 dice que Dios conoce el camino de los justos.
pero nosotros no somos justos en nosotros mismos. Hay una necesidad de que seamos justificados por Dios. Y esa es la invitación para ti, amigo, que me escuchas, donde quiera que estés, es que seas justificado en Cristo para poder realmente deleitarte en Él y meditar en su palabra. Sin Él no somos justos, pero en Él hemos sido justificados, pues, por la fe y tenemos paz para con Dios. ¿En cuál camino estás tú? ¿Qué forma de pensar tienes tú? ¿Qué forma de vivir tienes tú? ¿Qué destino tendrás tú? Solo hay dos maneras, solo hay dos formas, solo hay dos caminos. Hay que elegir bien. Amén. Yo quiero ir por el camino de mi Dios. Espero que me acompañes.